Saludo con mucho gusto a Arturo Huerta González. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Arturo, con el gusto de saludarte, bienvenido. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte y plantearte sobre las Afores. ¿Qué salud tienen actualmente el sistema de Afores en México? Bienvenido. Buenas tardes, Gabriel. Mira, la cuestión es de que un porcentaje significativo de las Afores se maneja a través de las bolsas de valores, tanto en México como en el exterior. Y el problema es que las bolsas de valores vienen cayendo a nivel internacional y también en nuestro país. Y eso está significando pérdidas al manejo de estos recursos de los fondos de pensiones. En el primer cuatrimestre de este año, o sea, de enero a abril, hubo una pérdida de 250 mil millones de pesos, ¿no? Y en consecuencia eso va a afectar, lógico, el rendimiento de los trabajadores que están cotizando en este sistema de fondo de pensiones. Y de hecho es una mala decisión que los fondos del retiro estén ubicados en las bolsas de valores, porque en estos contextos de crisis, pues lógico, pierden los trabajadores y eso merma su jubilación para el futuro. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro, la CONSAR, dice no hay problema de esta caída de del valor de los fondos de pensión, dice, porque son inversiones de largo plazo. Es como si siempre se fueran a recuperar las bolsas de valores y por lo tanto vayas a ganar en el futuro, que vayas a contrarrestar estas pérdidas que estás teniendo. El problema es que estamos en un contexto de incertidumbre de la economía a nivel mundial y nacional y por lo tanto esos recursos deben canalizarse desde mi perspectiva a impulsar el sector productivo, impulsar la generación de empleos formales para que haya mayores trabajadores cotizando al sistema de fondo de pensiones, para así, al impulsar la dinámica económica, genere mayores rendimientos y por lo tanto mayores pensiones para el futuro. Y desde mi perspectiva no deben esos fondos invertirse en el mercado de capitales, en el mercado, porque es un mercado altamente vulnerable y que en contexto de pérdidas como se está teniendo en este año, pues lógico, se ven afectados estos fondos para el retiro. Regresar un poco a lo que comentabas y para que nuestra audiencia entre un poco en contexto, si nos podrías detallar un poco más sobre la decisión, que yo creo que ahí es clave para entender esto que estás diciendo sobre el riesgo que ves, que observas, el sentido de que se tenga que invertir en la bolsa de valores, en un mercado de capitales, el fondo para el retiro. ¿Podrías detallarnos un poco más desde cuándo está esto y por qué, Arturo? Mira, la cuestión es de que hay una estructura de la asignación de estos fondos para el retiro. Alrededor del 21% es para la bolsa de valores en México y un porcentaje mayor, alrededor de 25-26% para bolsas de valores a nivel internacional. Esto en la perspectiva de buscar el máximo rendimiento para estos fondos del retiro. Y dice, y en perspectiva de mayor rendimiento, pues lógico vendría a beneficiar las jubilaciones para los que estamos cotizando en estos sistemas de fondos para el retiro. Y de hecho, bueno, y otro porcentaje es para comprar deuda pública, que es un rendimiento seguro, y otro porcentaje menor es para comprar deuda privada. De hecho, fíjate, hubo una iniciativa que presentó Carlos Ursúa cuando era secretario de Hacienda en el país. Esa iniciativa la presentó en el mes de enero del 2019, donde esa iniciativa planteaba que las Afores, estas administradoras de los fondos para el retiro, pudieran invertir hasta el 100% en los mercados de capitales, en las bolsas de valores. Y de hecho hubo un fuerte debate en la Cámara de Diputados. Hubo oposición de varios diputados en contra de esta iniciativa, justo por el riesgo que representaba ante las caídas de las bolsas, que ahí se desvalorizan los recursos de los fondos para el retiro. Y después de muchas discusiones, se logró aprobar esta iniciativa en la Cámara de Diputados y después pasó al Senado de la República y se aprobó en fast track. Pero después no sé qué pasó, que se quedó en stand-by.
O sea, sigue la legislación anterior donde, repito, un porcentaje de alrededor del 40 y tantos por ciento se invierte tanto en la Bolsa de México como en la Bolsa Internacional, y otro porcentaje va para deuda pública y para deuda del sector privado. Entonces estamos viendo de que estas caídas que se están dando, fíjate, el año pasado actuaron de forma positiva las bolsas, entonces hubo una plusvalía el año pasado de 352,000 millones de pesos. Pero eso se perdió en el primer semestre de este año ante la caída de las bolsas, ¿no? Entonces estamos viendo de que está disminuyendo el valor de las jubilaciones de los trabajadores. Oye, bueno, especialistas, y no sé si coincidirás, consideran que el rendimiento, bien lo comentabas, pues va disminuyendo, se encarece el ahorro, es decir, no se ahorra tanto, pero la bolsa en realidad, la bolsa o ese gran fondo, pues empieza también a mermar y perder rendimiento. Esto en un futuro, quizás no en los 5 próximos años, sino en unos 30 años más, 50 años, cuando vengan otras generaciones que lleguen ya a esa edad del retiro, pues ni va a alcanzar y aparte ni va a haber fondos, Arturo. Mira, de hecho, bueno, yo estuve en la legislatura pasada, del 2018 al 2021, como asesor en la Cámara de Diputados, y nosotros planteamos en una iniciativa de que esos fondos para el retiro deben invertirse en el sector productivo y sobre todo orientado a generar empleo formal, porque ha venido disminuyendo. Fíjate, una cosa, Gabriel, que hay que tomar en cuenta. En este contexto de desempleo y subempleo, disminuye el número de trabajadores formales para cotizar en el sistema de fondo para el retiro. Entonces ha venido disminuyendo. O sea, si bien hay 70 millones registrados, pero activos hay como alrededor de 20 millones, ¿no? Entonces, y luego también para obtener tu jubilación tienes que tener 1,000 semanas haber cotizado, pero resulta que en este problema de desempleo y subempleo hay mucha gente que no, antes eran 1,500 semanas de cotización, entonces la legislación lo bajó a 1,000 semanas, pero es para lograr digamos, la jubilación mínima, que es un salario mínimo que no te da para nada, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros en esa iniciativa que se presentó, planteábamos de que esos fondos deben ser para el sector productivo y para generar empleos formales. ¿Para qué? Para aumentar el número de trabajadores que coticen en ese sistema de fondo para el retiro, y así tener mayores recursos que se traduzcan en mayores jubilaciones una vez que llegues a la edad adulta, vaya, ¿no? Pero resulta que no sigue esta cuestión apostando a las bolsas de valores, y ahí están las consecuencias. Cuando estas caen, se desvaloriza, cae el valor de los fondos para el retiro. Y otro elemento, Gabriel, a resaltar es de que en lo que va del año está aumentando el número de retiros de esos fondos de pensión, porque la gente queda desempleada o subempleada. Entonces está utilizando esos ahorros, y entonces eso te pasa a mermar tu jubilación futura, ¿no? Evidenciando de que la política económica debe garantizar condiciones de empleo formal para evitar, como te digo, que los que queden desempleados estén retirando esos fondos, que pasa a perjudicar su jubilación futura. Fíjate que te iba a preguntar sobre este retiro y ya bien lo explicas. Ahora, hace un momento comentabas sobre la reducción de las semanas cotizadas, y no sé si esto también puede llegar a mermar, y me gustaría conocer tu opinión, sobre todo porque muchos ya adultos que llegan a su edad de jubilación se cambiaron o hicieron ese cambio y pues todavía tienen edad productiva, se sienten físicamente bien, pueden seguir chambeando, pero llega ya el momento de su jubilación y se dan cuenta que, bueno, se pueden jubilar, pero pues es mínimo el recurso que les van a estar dando como una jubilación. Entonces, pues es como una especie de bola de nieve, ¿no? Efectivamente, la cuestión es de que la jubilación está en torno a un porcentaje que pagan los trabajadores, otro porcentaje que pagan los patrones, y otro porcentaje que paga el gobierno. Y la cuestión es que los empleadores, las empresas, registran sus trabajadores en el sistema, ya sea en el Seguro Social, lo registran con 1 o 2 salarios mínimos, ¿no?
Entonces, de ahí que el aporte al sistema de jubilación es bajísimo, ¿no? Y entonces, si estás aportando poco, finalmente el rendimiento pasa a ser bajo y por lo tanto la jubilación pasa a ser mínima, ¿no? Entonces, resulta que los que se están jubilando, repito, con un salario mínimo, que no te da para nada, y a lo mucho a 2 salarios mínimos. Entonces, ahí hay que insistir que hay que incrementar los salarios, porque es diferente, supongamos, si tu aporte es 5% sobre 100, bueno, son 5, pero si tu aporte es 5% sobre un salario de 200, pues ya son 10, ¿no? Entonces, más que aumentar el porcentaje, hay que aumentar el salario, para así aumentar el monto para la jubilación y sobre todo, repito, canalizarlos a inversiones productivas, generadoras de empleo para así asegurar el rendimiento futuro para las mejores pensiones. Ya. Déjame entonces, y bueno, ya ahora sí que aprovechando la calidad de asesor, ¿qué recomendación le da? Perdón, es que no escuché, sí, la cuestión es, la recomendación es de que hay que trabajar con política de pleno empleo, es decir, empleo formal para todo aquel que lo busca y no lo encuentra. Y al tener empleo formal para todos, estarías, repito, aumentando el número de trabajadores que esté cotizando al sistema de fondo de pensiones. Entonces, eso serían mayores recursos que se canalizarían a impulsar la esfera productiva y así crear más empleo y recursos que den mayor rendimiento en la esfera productiva para asegurar pensiones futuras. Entonces, de ahí la necesidad de que no se canalicen los recursos al mercado de capitales, a la bolsa de valores, porque es alto riesgo donde pierden los trabajadores. Porque cuando las bolsas ganan las afores, las empresas que administran esos recursos y no ganan los trabajadores. Sí, me queda muy claro. Y la formalidad frente a este panorama de empleo informal, pues creo que poco se puede hacer. Inclusive muchos trabajadores pues dejan o tienen un empleo formal y por otro lado tienen la informalidad, o en su caso dejan el empleo formal porque les va mejor, ¿no? La informalidad siempre está ahí presente, Arturo. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias.